Bienvenidos todos los que están aquí. Apenas estamos abriendo la casa para actividades presenciales, entonces, bueno, pasen la voz de que ya pueden venir todos aquí a la casa universitaria del libro. Nuestro conversatorio de hoy, menos mariposas y más paz, desmontando el amor romántico. Pues yo creo que es un tema muy interesante, muy actual, sobre el modo como nos enamoramos las mujeres, el modo como creamos estas cadenas de enamoramiento, de dependencia, en muchos aspectos como la sexualidad y otros. Y bueno, estaba platicando con las panelistas. ¿Por qué mariposas? Bueno, porque todo el mundo conoce la sensación de tener mariposas en el estómago. Entonces por ahí vamos a ir. Me da mucho gusto presentar a Itzel Suárez, que va a coordinar la mesa, a Arely Pantoja, a Jessica Ortega y a Zaira Janet Gutiérrez. Y pues yo los dejo con ellas. Espero que esté muy entretenida esta plática, interesante, y que la gocen mucho. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, y reitero, pasen la voz de que ya abrimos la Casa Universitaria del Libro al público. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta mesa de discusión, en este conversatorio. Espero que haya muchas dudas, que haya cuestionamientos, y les voy a presentar a nuestras invitadas el día de hoy. Arely Pantoja, ella es egresada de la carrera de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente trabaja como voluntaria en el Centro de Documentación del Museo de Arte Carrillo Gil, como escritora para la revista feminista Las Libres y como investigadora en Zona Paz. Ha participado en diversos coloquios y congresos como Coloquio Internacional de Literatura Gótica, Coloquio de Letras Clásicas, Coloquio Miedo y Resistencia en la Universidad Iberoamericana, el Coloquio Clarice Lispector y el lenguaje del silencio esotérico, organizado por la Facultad de Estudios Superiores de Yucatán. Participó también en el proyecto de investigación en la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el nombre Lectura Comparada de la Narrativa de la Violencia y sus expresiones transmediales. Entre sus principales intereses están la literatura latinoamericana contemporánea, estudios sobre corporalidades, violencia política y género. Arely, muchas gracias por aceptar la invitación. Jessica Ortega, ella es psicóloga educativa por la Facultad de Psicología de la UNAM, profesora feminista en la colectiva Improve e integrante del comité organizador de la misma, acompañante en procesos psicológicos desde una perspectiva feminista, tallerista en temas de educación emocional, habilidades sociales, salud mental, pensamiento lógico-matemático y feminismos, co-creadora y colaboradora del sitio de divulgación y apoyo psicológico Gotitas de Cielo, promotora de los derechos de las infancias por medio del programa Colonias de Vacaciones TIAP, colaboradora en diversos programas comunitarios e institucionales como PERAP UNAM, Adopta un Amigo, Civilidad y Convivencia Universitarias UNAM, Habilidades para la Vida y Bienestar con adolescentes de nivel secundaria, Fomento a la lectoescritura en edad escolar, Enseñanza de la robótica y Pensamiento lógico matemático para niñas. Bienvenida, Jessica, muchas gracias. Y finalmente, Zaira Gutiérrez es psicóloga de la Facultad de Psicología de la UNAM, formada como educadora en sexualidad y psicoterapeuta en violencia de género por el programa de sexualidad humana Proxazul, con formación en terapia del encuentro. Se ha desempeñado como educadora de la sexualidad, donde facilita talleres y cursos para personas de todas las edades. Es psicoterapeuta en violencia de género y acompaña a mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Facilita talleres encaminados a la prevención de la violencia y brinda charlas y conferencias sobre la construcción de vínculos amorosos desde el buen trato. Actualmente es la encargada del módulo de atención y prevención de la violencia de género de la Unidad Especializada en Igualdad y Equidad de Género de la UAM Coajimalpa, donde brinda atención y acompañamiento psicosocial con perspectiva de género a mujeres que han vivido alguna violencia por razones de género. Bienvenida, Zaira. Muchas gracias. Pues bueno, este conversatorio tiene el objetivo de reflexionar acerca del amor romántico. Seguramente muchas de ustedes, si me permiten voy a hablar en femenino,
Muchas de ustedes han vivido esta experiencia no solo desde la adolescencia, sino en el transcurso de nuestras vidas. Desde la perspectiva feminista, pues el amor romántico es una pieza clave para comprender las violencias machistas que vivimos las mujeres en las relaciones afectivas. En este conversatorio, como ya lo decía, vamos a reflexionar cómo vivimos las mujeres en aspectos generales, el enamoramiento, la sexualidad, la separación y el duelo, y cómo podemos comenzar a crear relaciones afectivas equitativas, respetuosas y libres de violencia. Desde pequeñas, la vida de las mujeres está en buena parte destinada a amar, o más bien destinada a que la mujer aprenda cómo debe amar. A las mujeres se nos enseña a amar para dar, y aparentemente, si lo hacemos bien, entonces seremos queridas y reconocidas por alguien. Ser para otros. El amor romántico, creo yo, es una renuncia personal. Renunciamos a nuestras emociones, a nuestros deseos y metas para poder favorecer el de otras personas. En este sentido, lanzo la primera pregunta, si les parece bien, a Gaby y a Zaira. ¿Qué es el amor romántico y cómo lo aprendimos? Bueno, en este caso, yo quería hablar en primer lugar de que a qué nos referimos con romántico, ¿no? El romántico, bueno, el romanticismo también en la literatura implica una exageración, implica pues una hiperbolización de sentimientos, esta idea de morir por amor, ¿no? De vivir y morir por amor. Entonces, pues pensando en esta idea de que se trata de una hiperbolización, de una exageración, pues se habla más bien de una idealización, de una idealización de las relaciones en las que tú tienes como función cumplir ciertos parámetros o ciertas digamos, pautas en tu relación para saber si eso es como una relación exitosa o no. No, finalmente pues, se trata de una idealización y pues la aprendemos básicamente de todo el contenido que tenemos enfrente, ¿no? Creo que desde niñas crecemos nosotras como mujeres, no se nos identifican con las princesas, ¿no? Este contenido de una mujer en problemas que siempre es rescatada por el príncipe, ¿no? Entonces, pues muchas veces yo creo que estas conductas pues, pasivas, estas conductas de víctimas, estas conductas de necesidad, ¿no? Nos implican pues, también tener cierto, o perder esa integridad, ¿no? Emocional, perder esa integridad emocional, pues básicamente es eso, ¿no? Una forma de reproducir esas conductas y de aprenderlas. Gracias, Gaby. Sí, está bien. Okay. Gracias. Justo compartiendo esta idea que tiene mi compañera Areli y construyendo esta definición, es efectivamente un constructo social y cultural, que además viene de generación en generación, algo que hemos ido aprendiendo desde la mamá, de mi mamá, de la abuelita, ¿no? Algo que vamos construyendo y que se nos va enseñando generacionalmente. Pero además implica preguntarnos justamente qué es el amor, cómo definimos esta parte que involucra el amor. Involucra la parte de los afectos, involucra la cuestión de las emociones, involucra también una dinámica que generalmente se da en pareja, algo que se relaciona a que solo es entre dos individuos y la mayoría de las veces muy heteronormado, hombre y mujer. ¿No? Entonces aquí habría que hablar justo desde dónde estoy construyendo este concepto de amor, de qué hablo cuando hablo del amor. Y por otro lado, cómo se expresa este amor también, ¿no? Cómo lo estoy expresando a partir del género desde el cual me identifico, que es otra dinámica también en donde nos encapsulamos en roles, ¿no? Yo soy esta mujer y entonces por ser esta mujer me corresponde amar de una manera y al hombre le corresponde amar de otra manera, ¿no? Generalmente, la mayoría de las veces nos han enseñado justo que el amor involucra una cuestión de poder, ¿no? Y desde ahí es de donde lo aprendemos. Quien te ama, ama mamá, ¿no? Mamá ama porque en este caso es quien te está enseñando, quien te está priorizando, pero también quien te dice qué hacer, ¿no? Y desde ahí se jerarquiza. Ama papá, que está, ¿cómo se dice? Como proviendo, dando estos recursos o estos beneficios. Y en este caso desde ahí se asignan roles bien diferentes, ¿no? Mientras que para una madre involucra todo lo que conlleva la parte del afecto, del cuidado, de la atención, de la presencia en su totalidad. Para el papá involucra todo lo que tiene que ver con proveer, dar, ¿no? Entonces desde ahí estamos entendiendo que el amor en mi rol de mujer, yo tendría que estar cuidando al otro. Y
y la mayoría de las veces maternando al otro. Entonces, cuando entendemos el amor romántico, justo nos referimos a esta idealización que nos decía Arely, en donde magnificamos todo esto, ¿no? Entre más amo, más ofrezco de mí. Entre más de mi personalidad, de mi esencia, de mis cuidados, de mis atenciones, mucho más estoy amando, ¿no? Y eso es reconocido socialmente. Entonces, pensaría muchísimo en cómo se concibe esta parte del amor, desde lo que hemos aprendido y desde esta generación que hemos adaptado, ¿no? Si en algo necesitamos cambiar el amor romántico, tendría que ver primero con la educación y este aprendizaje que tenemos en torno al amor. Gracias. Bueno, pues antes muy agradecida por su presencia, espero que estén muy bien. A mí me emociona mucho verles, tenerles ya acá más cerquita. Y bueno, pues hablar de amor romántico, como ya lo han ido mencionando, pues es hablar de exageración, de idealización, hablar de roles, hablar de mandatos, ¿no? Hablar de estereotipos. Y justamente el amor romántico, si yo lo podría definir o construir, pues justamente son todas estas creencias, pensamientos, ideas, pero también prácticas que hemos aprendido a lo largo de muchos años, que nos dicen o que nos dictan de manera, pues sí, tal cual, muy dirigida, cómo debe ser el amor en las relaciones, ¿no? En las relaciones de pareja, pues como ya lo han ido mencionando también mis compañeras, en las relaciones de parejas muy heteronormadas, ¿no? Entonces, para mí eso sería como así de pronto, así de rápido, lo que es el amor romántico. Ahora, justo como lo está planteando con esta pregunta Itzel, pues ¿de dónde lo aprendemos? ¿No qué es y de dónde lo aprendemos? Pues lo aprendemos justo a partir casi desde antes de que nacemos, ¿no? ¿Cómo que lo aprendemos casi desde antes de nacer? Pues desde antes de nacer se nos va pensando, se nos va imaginando con algún sexo, ¿no? Hombre o mujer. Y con base en ese sexo, pues ya se nos empiezan incluso a atribuir un género. Y pues el género tal cual son estas construcciones socioculturales de cómo nos dicen que debemos, o de cómo se espera que debemos ser las mujeres y de cómo se espera que deben ser los hombres, ¿no? Entonces, por el simple hecho de ser mujer o el simple hecho de ser hombre, se esperan ciertas cosas y se nos mandan y se nos enseñan ciertas cosas y las vamos aprendiendo e integrando, de manera que llega un momento en el que ya no necesitamos a una persona externa, ¿no? A una mamá, a un papá, a un familiar, a una maestra, a alguien más que nos vaya diciendo que sí o que no. Ya lo tenemos integrado. Y entonces a partir de todos estos aprendizajes, pues vamos reproduciendo la forma de relacionarnos. Nos queda claro que los hombres y las mujeres somos diferentes, pero la realidad es que esas diferencias se han traducido en desigualdades. Es muy diferente eso, ¿no? O sea, y desigualdades que se van a su vez traduciendo en relaciones desiguales, asimétricas o poco equitativas o inequitativas, que nos colocan pues en sistemas o en interacciones de abuso de poder. Y no solamente de abuso de poder, sino de ejercicios de dominación y sumisión. Yo me voy a lo mejor a concentrar o a contextualizar pues justamente en estos mandatos del amor romántico, en el que pues, las relaciones, para empezar, tendrían que ser exclusivamente heterosexuales, ¿no? Desde la heteronormatividad se nos dice que los hombres han de relacionarse sexoafectivamente con las mujeres, ¿no? Entonces, a partir de todos estos aprendizajes que desde pequeños, desde las actitudes, las conductas, los roles que nos van asignando, vamos construyendo, pues es así que vamos construyendo también las relaciones o los vínculos amorosos. Y esto al final, ¿cómo se ve traducido? Pues en una desigualdad, sobre todo lo voy a resaltar para las mujeres, porque en estas diferencias en las que, por ejemplo, ¿no? Como va diciendo Jessica, las mujeres se dice que estamos naturalmente hechas para amar y cuidar. De entrada eso no es cierto, ¿no? Nos construyen, nos socializan y aprendemos más esos roles y esas prácticas.
Sin embargo, todas las personas podemos aprender a cuidar, podemos desarrollar habilidades socioemocionales de cuidado, ¿no? De expresión de los afectos y de las emociones. Entonces, yo voy a hablar un poco más a lo mejor de estas desventajas y desigualdades pues, que al final padecemos y vivimos más las mujeres, ¿no? Porque en esta desigualdad, si nos dicen que las mujeres somos hechas para amar, ¿no? Somos seres así naturalmente hechos para amar, pues ya nos colocan en un lugar en donde se infravalora incluso eso, ¿no? Porque pensemos incluso en las labores domésticas, pues cómo son infravaloradas, ni siquiera son remuneradas, ¿no? Y si por el otro lado a los hombres se les exalta, ¿no? Que son pues seres más intelectuales, no tan sensibles o emotivos, pues se les empieza a colocar en otro punto e incluso darles valor a otro punto. Y entonces en este desnivel, en esta desigualdad, ¿qué empezamos a generar? Pues incluso temas, por ejemplo, de codependencia, ¿no? Muchas de las frases que vamos escuchando es esto, ¿no? Si las mujeres estamos hechas para amar, hemos de buscar a la pareja a quien depositar todo ese amor. Si los hombres son intelectuales, son protectores y son proveedores, también han de buscar pues a la mujer a la que han de proteger y proveer, ¿no? Entonces, es así que a partir de estos aprendizajes que nos van a ir complementando, porque incluso piensen, ¿no? Se complementan unos atributos con el otro. Si una cuida y el otro provee, pues ahí está, ¿no? Si una es emotiva y el otro intelectual, pues ahí está. ¿Ah? Entonces, incluso a partir de estas cosas, pues se nos dirige a crear y a seguir reproduciendo estos vínculos desiguales que ya lo iremos seguramente comentando, también se van a traducir en violencia. ¿Vale? Entonces, pues eso. Muchas gracias por sus comentarios, la verdad es que saltan muchas cosas para reflexión, espero que vayan anotando sus dudas. La primera que pienso, algo muy filosófico tal vez, es si realmente estamos amando con base en lo que somos, o lo que hemos construido, o si estamos amando porque alguien más nos dijo cómo teníamos que amar, ¿no? Y eso creo que es algo muy fundamental de lo que están construyendo las relaciones y que pues muchas de ellas derivan, ¿no? En violencias que vamos a ver más adelante. Y también mencionabas algo, Zaira, sobre el cuidado. Creo que la pandemia nos ha enseñado brutalmente a que el cuidado sostiene la vida misma, ¿no? No sé en sus casos, pues muchas compañeras tuvieron que dejar sus trabajos, etcétera, para poder cuidar, ¿no? A sus hijas, hijos, a las personas adultas mayores, etcétera. Y eso se vio reflejado en las estadísticas, digo, no lo invento yo, lo dice el INEGI, de cuántas mujeres tuvieron que abandonar los puestos de trabajo, y muchas de ellas en el tema de informalidad, que desafortunadamente pues pega e impacta en otros ámbitos de la vida. Como mujeres y hombres vivimos de forma distinta el enamoramiento, incluso la seducción, la sexualidad y todas las etapas que conllevan las relaciones afectivas heterosexuales. En el enamoramiento particularmente se desarrollan una serie de historias e idealizaciones en las que vamos superponiendo a la persona, como ya lo mencionaba inicialmente, ¿no? Comenzamos entonces a idealizar. La segunda pregunta es, ¿qué significa y cómo se vive el mito de la media naranja? Bueno, quisiera comenzar diciendo que el ser humano es un ser sociable como la naturaleza, ¿no? Entonces es una forma inherente, como que está dentro de nosotros, ¿no? Establecer relaciones con otras personas, pero justo, pues desde dónde, ¿no? Desde que aquí ya mencionaba Zaira física sobre la incompletud, ¿no? O sea, necesito encontrar a alguien que me complete porque a mí me falta algo, ¿no? En realidad esta idea de la media naranja es un práctico cultural que ha estado a lo largo de la historia, lo viene desde el Génesis, de los mitos griegos, lo vemos en la poesía, lo vemos en las obras de teatro, las grandes historias de amor como Romeo y Julieta y todas estas historias, ¿no? que son tan conocidas y son tan dramáticas de cierta manera que pues justamente no siempre se trata de que para amar a alguien hay que luchar contra ella y hacer como todo lo imposible, ¿no? Para estar con alguien. Incluso pues lo vemos en el cine, lo vemos en las películas, lo vemos en las figuras públicas, incluso símbolos como el de Yang, ¿no? También plantean esta idea de equilibrio, esta idea de que hay que completar. Pero pues justo a mí siempre me ha quedado esa duda como de, bueno, si a mí me falta algo, ¿cómo voy a saber qué es lo que me falta, ¿no? Entonces siempre, pues para mí siempre está muy presente esta idea de primero del autoconocimiento, o sea, cuáles son mis necesidades afectivas y en la medida en que yo conozco cuáles son mis necesidades afectivas,
afectivas en la medida en que yo aprenda a comunicar estas necesidades, pues será una forma más o menos más amable o más correcta de acercarme a la forma no solamente de las relaciones de pareja, sino de las relaciones en general, ¿no? Porque pues nuestro ritmo de vida realmente no nos permite. Yo creo que la pandemia quizás también nos apoyó mucho a todos, ¿no? Porque desde el encierro y todo, pues no tiene más tiempo de pronto para pensar, para reflexionar, y pues justamente eso creo que es muy importante, ¿no? ¿En qué manera nosotros le damos prioridad o en qué manera nosotros nos damos el tiempo de conocer y de digerir esas emociones que nos provoca el amor, ¿no? Porque muchas veces también pasa esta idea pues de que uno tiene que justificar, ¿no? O sea, mi pareja puede hacer ciertas cosas que no me gustan, ciertas cosas que me lleguen, pero porque me ama, porque él me complementa, porque es mi media naranja, yo tengo como la obligación de perdonar, de gestionar, de justificar, ¿no? Pero te digo, tiene muy presente esta idea que ha estado pues, tan presente también, de cómo es que de pronto nosotras no somos seres completos si no tenemos pareja, o incluso pues creo que la adolescencia es una idea o un sentimiento que permea mucho, de cómo es que cuando no tienes pareja te sientes como incompleta, te sientes como, ay, no sé, algo me falta, ¿no? Pero pues justamente viene mucho de estas ideas en las que pues la vida se tiene que vivir en pareja, pero pues tampoco nos enseñan a vivir como nos pudiéramos incorporar a nosotros nos conectamos emocionalmente, que pues sí, suele ser, ¿no? una cosa mucho más flexible, tendemos a ser mucho más permisivas en ese aspecto, ¿no? En el aspecto emocional. Gracias, Ana. Justo derivando de esta parte de estar incompletos e incompletas, se deriva de aquí una búsqueda incansable, ¿no? Y entonces vamos por la vida buscando eternamente nuestra media naranja, alguien que nos complete, alguien que nos complemente incluso, ¿no? Porque como decía Areli, algo me falta y no sé qué, entonces ahí estoy buscando completamente algo que encaje conmigo, pero además es algo que encaja con un rol que yo necesito, con una dinámica que aparentemente yo no podría crear en mi interior, ¿no? Esto que tiene que ver con los roles. Si yo no puedo salir, si yo no puedo ir a trabajar, necesito a alguien que sea buen proveedor, que trabaje chido, que le guste trabajar, que disfrute el estar allá afuera, ¿no? Mientras que a mí se me encapsula acá. Y además en esta búsqueda incansable hay una incongruencia social tremenda, porque generalmente se nos dice que las relaciones son entre hombres y mujeres. Entonces, ¿dónde queda el resto de la diversidad? ¿Dónde queda o dónde encajan en este sentido, en este sistema demasiado patriarcal y muy heteronormado? ¿Dónde encajan las diversidades si yo no cuadro ni con ese género, ni con ese estereotipo que me dijeron, ni con esos gustos? Y para empezar, quizá no me siento incompleta o incompleta. ¿Dónde entro yo? Y bueno, esto nos lleva, por supuesto, a justo una parte de la división de tareas injusta. Mientras yo me estoy encargando de buscar a mi media naranja en el sentido romántico, amoroso, afectivo, que es lo que nos toca a las mujeres, el hombre anda por allá vagando, ¿no? Buscando esta diversidad sexual. Y eso nos lleva a una parte del juicio, cómo la sexualidad generalmente se enjuicia y es bien vista en un rol y es mal vista en otro. E incluso en estas relaciones donde no hay hombre y mujer, sino son dos mujeres o dos hombres o dos ellas, ¿no? En este caso, ¿dónde queda esta dinámica de roles? Porque ¿qué le corresponde a cada quien? Y aquí entra una parte bien importante que tiene que ver no solo con la cuestión y división de tareas y de roles, sino también de la jerarquización. ¿Quién tiene el poder dentro de una relación? ¿Quién asume qué dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Qué hace el otro? Porque si yo estoy incompleto o incompleta, estoy esperando que llegue alguien más a que me diga qué hacer o cómo hacer, o de qué manera dirigirnos, o hacia dónde vamos. En ese sentido, cuando tenemos una situación de jerarquización, muchas veces, en este sentido, se da una asimilación del poder. Y el poder generalmente nos lleva a la violencia. ¿Por qué? Porque entonces no tengo la necesidad de volver a preguntar. Oye, voy bien por aquí, ¿no? Solo asumo que la otra persona lo tiene que hacer. En este sentido, entra justo la parte de habilidades socioemocionales que nos falta desarrollar mucho como sociedad. No tenemos la necesidad de llegar a acuerdos cuando hay alguien que dirige. No tenemos la necesidad
necesidad de cuestionar a este estatus de poder cuando hay alguien que me está diciendo cómo se hace y cuando el camino está tan marcado, ¿no? Cuando en casa nos dicen, es normal que tu marido te grite si cuando llegas no está la comida. Es normal que tu novio se enoje si cuando llegas no estás lista, ¿no? Y entonces vamos en un rol de justificar la violencia. ¿Por qué? Porque hay alguien que dicta cómo se hace y hay alguien más que está obedeciendo. Y en este sentido de roles, desafortunadamente, somos las mujeres quienes más salimos perdiendo, ¿no? Porque se asume que es el hombre quien tiene el poder, porque se asume que es el hombre quien es el inteligente. Y en esta parte del intelecto que nos comentaba hace rato Zaira, tiene todo sentido que sea él quien tome las decisiones, ¿no? Que sea él quien asuma qué nos toca hacer, en qué momento nos toca hacer y además cómo se hace, invalidando esta parte justo de la media naranja, ¿no? Cuando tengo un intelectual y un emocional, a mí me toca hacer lo emocional, ¿no? Y si yo soy lo emocional, las ideas, los pensamientos, las creencias que tengo siempre van a ser invalidadas por quien tiene la parte del intelecto. Y si traspolamos eso a relaciones no heteronormadas, relaciones lésbicas, relaciones homosexuales, podemos ver que también hay una dinámica de poder, ¿no? Y que generalmente es estos roles o estas características que nos dicen desde chiquitos y chiquitas qué es lo que tiene que hacerse, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser el hombre en la relación? Aquel que sí jugó con carritos de niño, porque quien jugaba con muñecas, ¿no? El hombre en una relación no heteronormada, quien asume esta cuestión de poder es quien cumple con todos los roles o características que están denominadas como masculinas. Entonces habrá que cuestionarnos justo en qué dinámica estamos de posicionar estos roles sociales todo el tiempo, porque nos llevan a un sistema que violenta, que minimiza, que invisibiliza ciertas conductas y que además nos posiciona en estar buscando constantemente el poder, buscar estar en ese lugar en donde yo muevo, yo dirijo y yo digo qué hacer. Bueno, pues la media naranja, yo les invitaría, a mí me gusta mucho cuando nos echamos un clavado al mito de Aristófanes, que no sé, vaya a decir mal el nombre, donde narra justamente a partir de ese mito, ¿no? La idea de estos seres creados por los dioses del Olimpo, que eran integrales, completos, ¿no? Que incluso eran como, pues ustedes, yo les invito, dense no me crean nada, échense un clavado a YouTube, lean, de pronto googleen el mito de la media naranja tal cual de Aristófanes, y van a encontrarse incluso con una imagen de un ser que ni siquiera es como nosotras las personas, ¿no? Sino que era como la fusión de dos personas. Y estos seres estaban tan completos, ¿no? 2 cabezas, 8 extremidades, 2 aparatos como órganos y sistemas genitales. Pues imagínense, eran seres súper poderosos, ¿no? Completos, eso sí. ¿Qué pasaba con estos seres? Que se quisieron pasar de listos y quisieron volarse la barra con los dioses. Y los dioses dijeron, aquí no. Entonces, pues como castigo, deciden separarlos y dividirlos. Estos seres podían ser femenino, masculino, masculino, femenino y ya no me acuerdo, ¿no? O sea, pero había una combinación tanto de los mismos sexos o géneros como de diferentes. Entonces, al separarlos, ¿no? Y al dividirlos, pues empiezan a conectar con un vacío tal que su existencia no tiene sentido. Y al dividirlos y al separarlos, pues pierden su poder, por supuesto, y conectar con este vacío los lleva a esta búsqueda exhaustiva para encontrar de nuevo a su otra mitad. ¿Ah? Y quienes encuentran su otra mitad, de nuevo vuelven a ser felices, aunque no estén ya unidos, pero pues todo sigue bien. Y quienes no, llegan a morir incluso, ¿no? En esa búsqueda. ¿A qué nos lleva a pensar el mito de la media naranja? Pues ahora sí situado a nuestra realidad y a nuestros vínculos,
Para empezar a decirnos que las personas somos seres incompletos, las personas somos incompletas, y que necesitamos complementarnos con algo más, y ese algo más es una persona. Entonces, al estar en esta búsqueda, o sea, tal cual, casi que algo que resulta un mandato es: naces, creces y buscas a tu otra mitad. Tal cual, naces, creces, lo que sea, y tienes que buscar estar en pareja. Y el vivir en pareja se vuelve un mandato. Y desde el principio, hacernos pensar que somos seres incompletos, que las personas estamos incompletas, pues ya genera una serie de situaciones psicoemocionales, ¿no?, importantes. Ahora, ¿qué pasa cuando, porque además hay que mencionar que pues, a lo largo de la vida, y por lo menos en cuanto a las mujeres, pues al principio nos podemos sentir cuidadas y protegidas pues, por nuestros cuidadoras y cuidadores primarios, ¿no?, que a lo mejor puede ser la mamá, el papá, la familia, pero una vez que digamos que llega un momento y que encontramos a alguien con quien relacionarnos o vincularnos, pues también después otras personas llegan a cubrir esas necesidades, ¿no? Y así se va complementando y pues sí, tal cual eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la media naranja? Que genera codependencia, porque tal cual nos hace creer que sin la otra persona no podemos vivir. Ahora, desde la afectividad y desde las emociones, las mujeres la pasamos muy mal cuando vivimos las separaciones, porque en serio nos sentimos que no podemos vivir sin la otra persona. Vivimos las separaciones muy diferentes también entre los géneros, eso es importante mencionarlo. Y nos pesa un montón. En tanto nosotras vivimos el duelo, ¿qué pasa? ¿No? Y a lo mejor se generaliza, pero lo mencioné antes, los hombres pues ya empiezan a buscar con quién más de nuevo volver a complementarse. Y no solamente genera toda esta situación de codependencia, sino que, o sea, a un grado extremo, como el pensar que de manera real, sin la otra persona no puedo vivir, sin la otra persona no voy a estar bien, sin la otra persona no voy a estar feliz, ¿no? Pero también nos lleva a otras realidades desafortunadamente lamentables. Yo en este tipo de conversatorios y de espacios en donde se habla del amor romántico, siempre me pongo de intensa con mi playera de "el amor romántico mata". Y es bien lamentable, pero yo lo tengo que decir. Nos podemos pasar también al otro lado de la moneda y al otro lado y al otro rol, porque tal cual también nos podemos pasar que cuando empezamos a transgredir estos mandatos de pues yo ya no quiero vivir en pareja, ¿no?, yo estoy buscando la separación, ¿qué pasa con la otra parte? Pues que podemos encontrarnos con situaciones con "si no eres mía, de nadie". Y entonces, pues no es en vano que podamos sensibilizarnos en todos estos temas, porque la violencia es tan estructural, ¿no?, es tan sistémica, que se sustenta con todos estos simbolismos, con todas estas frases, con todos estos aprendizajes, pero sustenta una violencia extrema llamada feminicidio. Y entonces, el mito de la media naranja nos lleva a una depresión, que también puede tener el riesgo de convertirse en suicidios, ¿no? De verdad, las mujeres sentimos que nos morimos, pero también nos lleva al otro lado, ¿no? Y ya creo que cada vez que entro a este tipo de espacios ya me voy a poner de tarea revisar el número de feminicidios que tenemos al día. Y entonces, hablar de 11 mujeres que son asesinadas por sus parejas, pues nos pone a pensar que esto no es cualquier cosa, no solamente va de las mariposas, no solamente va de sentir estas emociones o estos afectos hacia esta persona, va de sustentar la violencia más extrema que puede ocurrir hacia las mujeres. Por eso yo les digo, yo me pongo de intensa, porque de pronto yo escucho estas frases de "Zaira, o sea, no manches, ¿cómo que mata?". Pues sí mata, o sea, genera todo este dolor, todo este sufrimiento, todos estos asesinatos llamados feminicidios, ¿no? Entonces,
para mí el mito de la media naranja pues es de los más, yo pues a lo mejor no podría ponerlo como el más menos, pero el más grave. Ajá. Entonces, y es el que a mí me llevaría a pensar que resulta tan importante visibilizar todas estas mentiras, creencias, pensamientos en torno a cómo debe ser el amor, ¿no? Para identificarlas, para cuestionarlas, criticarlas, desaprenderlas, pero sobre todo generar recursos, aprendizajes y otras formas y prácticas para vincularlos y para amar. Entonces, bueno, pues yo pondría como eso en cuanto al mito de la media naranja. Muchas gracias. Pues también surgen varias reflexiones. Una de ellas creo que tiene que ver con lo que consumimos. Como ya lo decían, pues desde pequeñas estamos inmersos a estas películas y castillos blancos con príncipes azules. Y por otro lado, los compañeros están inmersos en materiales pues, de violencia, ¿no? De violencia, de caballerosidad, de fuego cruzado y demás. Yo veo ahora, ¿no? Todos los contenidos que se venden de estas aspiraciones de narcos y demás que son muy peligrosas porque ya se está construyendo una cultura bélica respecto a ellos y lo que significa ser un narco, y también por otro lado las mujeres, ¿no? Todas estas transformaciones no solo físicas, que son realmente complejas para estudiar, pero también, y lo revisamos con el nuevo texto de Anabel Hernández, en un círculo de lectura, de cómo viven ellas las relaciones, ¿no? O sea, estamos hablando de una mujer específica, pero creo que todas las mujeres nos atraviesa el amor, y el amor romántico en específico. También pienso en lo que decía Arely al inicio, este tema de que las mujeres estemos sin pareja, que pareciera que no somos aptas o validadas para desarrollarnos en otros ámbitos, ¿no? O sea, pienso en las bodas, en las fiestas, y todo esto, ¿por qué vienes sola? ¿Tu novio para cuándo? ¿No? Cada diciembre, ¿y cuándo te casas, mija? ¿Y cuándo el bebé? ¿Y cuándo esto? ¿No? Como si fuera una cuestión obligatoria, lo es, parece un mandato, ¿no? Y pienso también en la monogamia, que también en otros espacios hemos discutido, que la monogamia existe para las mujeres, o sea, es este sistema para que las mujeres seamos sumisas y fieles, pero en realidad valdrá la pena que también los compañeros analicen si este sistema de monogamia aplica para ellos. Yo lo pongo sobre la mesa, lo dudo un poco, ¿no? Y también mencionaban el tema de salvar. Simone de Beauvoir, ¿no? Nos hace esta reflexión de ser para otros. Y el salvar me parece como una ironía muy, muy compleja porque, claro, estamos bajo estas cuidadoras primarias, que regularmente son las madres, las abuelas y luego los padres. Y de repente pasamos a otro espacio de nuestra vida, de nuestras relaciones, donde buscamos que si bien somos nosotras las cuidadoras de alguien más, pues también queremos que nos salven, ¿no? ¿Y cómo nos van a salvar? Pues con todas estas demostraciones de amor que nosotras mismas creamos, imaginamos, idealizamos y demás. Enfocándonos en la sexualidad, ¿cómo y cuándo comenzamos a anular nuestras emociones y deseos para satisfacer al otro? ¿Cómo impacta el concepto de exclusividad, que ya lo mencionaba con la monogamia, y a quién beneficia? Adelante. A mí me parece un tema muy complicado porque implica varias cosas, ¿no? Implica, primero, que yo me desprendo de mi capacidad de disentir, ¿no? De que yo me estoy desprendiendo, me estoy volviendo un objeto capaz de producir placer a otra persona, sin que eso realmente sea lo que yo deseo, ¿no? Ya lo decía yo, hablar de las necesidades afectivas, y pues también este es un ámbito muy complejo. Creo que me gustaría empezar hablando un poco de la brecha de género, incluso en la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, yo busqué algunos datos. El Archives of Sexual Behavior de 2018 dice que en las relaciones heterosexuales solamente el 65% de las mujeres han experimentado orgasmos. Por el contrario, los hombres en las relaciones heterosexuales son el 95%, ¿no? Hablando de las relaciones homosexuales de lesbianas, el 86%, y en las relaciones bisexuales, 66%. Por el contrario, los hombres en las relaciones homosexuales tienen el 89%, y en las relaciones bisexuales, 88%.
Aquí hablamos de que sigue habiendo una disparidad enorme, ¿no? Me parece que el tema de la sexualidad femenina siempre ha sido como un tabú. Es muy complicado, o ha sido no sé, una polémica enorme, como es que las mujeres han empezado a apoderarse de estos temas, han empezado a hablar de estos temas, porque precisamente siempre ha estado esta idea de la complacencia. Yo tengo que complacer a mi pareja porque yo le debo algo. Yo tengo la obligación, ¿no? O tengo, pues muchas veces es lo que pasa, o sea, cuando alguien te invita a salir, etcétera, cree que porque te pagaron esa cosa, porque te llevan a cenar, tú le sabes algo, entonces tú le tienes que gozar con esa persona, porque eso es lo que se espera, porque eso es lo que tú le debes, ¿no? Algo que decía hace muy poco la serie que ha salido tan a la luz de la historia, ¿no? Cuando le dice a esta chica, ¿no? O sea, a pesar de que tú no tengas nada, siempre va a haber alguien que quiera algo de ti porque tienes tu cuerpo, ¿no? Y eso también es pues un instrumento, una herramienta, y más bien se ha popularizado. Creo que es muy claro, ¿no? Que la cultura machista, que la cultura patriarcal ha sexualizado a las mujeres, las ha vuelto un objeto de consumo, un estándar, y bueno, creo que de ahí parte pues la gran disparidad, ¿no? Esta brecha de género que incluso está en. Y pues bueno, hablar también esta idea de la exclusividad, pues ya lo decía Itzel, ¿no? No siempre aplica para las mujeres. Es decir, yo no diría que solamente los hombres son quienes hacen este tipo de actos, pero normalmente sí sucede que en las parejas normativas, ¿no? Monogámicas, pues existe como una cierta separación entre lo que es lo sexual y lo sentimental. Yo como hombre puedo acostarme con cualquier chica a espaldas de mi novia, ¿no? Sabiendo que no tiene nada que ver porque aquí no hay sentimientos involucrados, sin tener en cuenta que tu pareja, a sabiendas o no sabiendas, pues te está siendo vulnerada, está siendo pues engañada. O sea, básicamente, pues es eso, ¿no? Como jerarquizamos una cosa sobre otra y siempre perdemos como la idea de que la otra persona tiene sentimientos, no solamente pues podemos ser nosotros las mujeres. Entonces, pues creo que también hablar de esta separación emocional y sexual creo que también es una cosa muy importante que pues, usualmente suele formar parte del discurso machista. Yo quisiera poner sobre la mesa justo esta dinámica que tenemos las niñas desde que somos niñas. Esta parte de ocultar la sexualidad, de hacerla en secreto, en el disimulo, en lo que nadie ve, ¿no? De ser como muy cautas en ese sentido, tiene que ver con que desde pequeñas se nos enjuicia aún sin tener esa dinámica sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque desde pequeñas somos sexualizadas y en ese sentido me encantaría que pudiéramos visibilizar justo esta dinámica tan violenta, ¿no? Tenemos 4 o 5 años y ya le están diciendo al niño, ¿cuántas novias tienes? ¿No? Y mientras que a la pequeña, a la niña nos están diciendo, no te subas tanto la falda, no te la subas porque se te van a ver los chones, ¿no? Y entonces ahí estamos, desde chiquitas, creciendo desde el miedo, sintiéndonos juzgadas, sintiéndonos minimizadas e invisibilizadas. Porque a lo mejor a mí me gusta jugar en la resbaladilla, pero cuando tengo falda no puedo. Y entonces desde ahí empiezo a ignorar mi necesidad. No solo mi necesidad, también mi emoción. Esto me gusta, pero está mal que lo haga. Entonces ya no me gusta, ¿no? O fijo que ya no me gusta, o disimulo que ya no me gusta. Esta dinámica de sexualización la podemos ver desde que somos súper chiquitas, ¿no? Cuando se nos violenta y se nos agrede al cuerpo, porque de nuevo las mujeres somos ejes en donde el cuerpo no nos pertenece, ¿no? Y entonces ahí están mamá y papá dándonos los oídos, pues porque eso es lo normal, ¿no? Y al peque, ¿qué hacen? Pues nada, ¿no? Él ahí está, muy contento, muy tranquilo. Y esta dinámica que tenemos desde que somos chiquitas nos hace pensar justo que nuestro cuerpo siempre no solo le pertenece, sino debe pertenecerle a alguien más. ¿Qué pasa cuando mi cuerpo no me pertenece a mí? Que entonces evado esta sensación de disfrute, ¿no? Si es algo que no es mío, es algo para el disfrute de alguien más.
Y así es como lo proyectamos en la vida adulta. Entonces, esta dinámica de la sexualización y de cómo sexualizamos a nuestras infancias va proyectándose a niveles que escalan en magnitudes tremendas, ¿no? Y lo podemos ver justamente en esta dinámica de las emociones que también no son aceptadas socialmente, ¿no? Y ahí entramos también en cuanto a los dos géneros, ¿no? A los hombres se les valida estar molestos, se les valida sentirse frustrados, se les valida incluso tener estas acciones violentas, ¿no? Mientras que a nosotras las mujeres generalmente se nos asignan estas emociones tranquilas, ¿no? Tienes que estar tranquilita, tienes que estar feliz, sonríe mi amor, posa para la foto, y todo lo que conlleva esta dinámica de complacer al otro, de ser para el otro, como nos decía hace rato Itzel, y de ir complementándonos y complementando a la otra persona, ¿no? Entonces, si yo no me puedo enojar, pues entonces voy a ver con quién puedo expresarme para así sentirme molesta, ¿no? Y para que esa molestia, la persona que está a mi lado, la pueda compartir con alguien más, ¿no? Y de nuevo en esta búsqueda incansable de conseguir a alguien, de encontrar a alguien que esté expresando eso que a mí no me hace sentido, eso que yo no puedo. La cuestión es que somos dos individuos diferentes, ¿no? Y entonces en esa pérdida de individualidad, mientras yo estoy deseando o esperando que el otro comprenda por qué estoy enojada y qué me invalida y qué emociones no puedo expresar, tal vez el otro está en su burbuja, ¿no? Sin saber ni mis necesidades, ni mis emociones, ni lo que quisiera estar diciendo. Ahora, esta cuestión también nos lleva, por supuesto, a priorizar los afectos, ¿no? Y es algo que es clásico y definitivo del amor romántico. El amor romántico es algo entre pareja y nada más, no hay más. Y cuando priorizamos estos afectos, cuando vamos escalando, generalmente ponemos a la pareja en el top, ¿no? O sea, mi pareja es lo más importante, lo más fundamental, lo más necesario. ¿Y qué pasa con las amistades? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la red de apoyo? ¿No? Generalmente, como es a quien estoy buscando, entonces las demás personas pasan a segundo término. Eso generalmente nos involucra en una situación de pérdida no solo de la individualidad, sino también en la pérdida de una red de apoyo sólida, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos atraviesan ciertas violencias, pues no hay a quién recurrir, porque la única persona que tengo es mi pareja, la única persona a la que me puedo acercar es mi pareja. Y eso se vive muy dolorosamente. Y la mayoría de las veces, en este sentido de las emociones, se vive desde las mujeres, desde este rol femenino. Mientras que para los hombres se apela más a la violencia y a la escapatoria. ¿Por qué? Porque desafortunadamente a nuestros niños, a nuestros adultos, hombres, no se les enseña a expresar toda la gama emocional. No llores porque no eres niña, ¿no? Y entonces ahí estamos conteniendo emociones que son importantes y que están diciendo una necesidad, pero que desafortunadamente se ocultan, ¿no? Y esto en el ámbito sexual pues se traspola justo a estar complaciente para la otra persona, a no poder ser y a olvidarme, incluso a negarme el derecho a sentir placer mientras la otra persona lo esté disfrutando, mientras la otra persona está disfrutando justo de consumir mi cuerpo, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de violencia sexual, por supuesto, ¿no? Porque mientras aparentemente el sistema me ha dicho que es el otro quien tiene que disfrutar, yo no lo estoy disfrutando, a mí no me gusta, no estoy siendo complaciente para conmigo, pero mi necesidad pasa a segundo término. Entonces, sí me gustaría justo poner sobre la mesa cómo es que esto incluso nos lleva a pensar que la monogamia es como una alternativa, ¿no? Y que además esta idea del amor eterno, estoy con una persona exclusivamente para siempre y estamos casi que condenados, ¿no? A estar para siempre juntos hasta que la muerte nos separe. Y eso la mayoría de las veces también tiende a ser doloroso, porque ¿qué pasa cuando me doy cuenta de que estoy viviendo una situación de violencia en mi relación de pareja? ¿Cómo huyo de ese lugar si yo hice una promesa ante cualquier institución, ¿no? Llámese cualquier institución, en donde dije que esta persona iba a ser para mí y yo iba a ser para esa persona por el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces,
La monogamia justo nos invita a eso, ¿no? A que estemos constantemente al servicio de una sola persona y a las necesidades de esa persona. Y esa persona no soy yo misma, además, ¿no? Entonces cuestionaría esa parte en donde ponemos sobre la mesa para quién está mi cuerpo, para quién están mis necesidades y de qué manera puedo ir transformándolo para que sea a través de mí mismo. Cómo me vivo a través de mí misma o de mí mismo. Gracias. Bueno, a mí me gustó mucho escuchar los porcentajes, los índices y los números, porque de pronto eso nos confronta con estas realidades, ¿no? Para empezar, a mí me gustaría empezar como de nuevo retomando estos aprendizajes sociales, en donde si a las mujeres desde niñas se nos socializa, se nos enseña y se nos sensibiliza más a las emociones, ¿no? Pero además también al contacto. Las mujeres somos seres y somos personas que por estos aprendizajes y esta socialización tenemos mucho contacto, porque también se nos permite y se nos valida, ¿no? Entonces, un abrazo entre mujeres está bien, un abrazo de un hombre a una mujer también está bien, pero un abrazo entre hombres, ¿no? Ahí empieza, ¿no? Incluso estos pensamientos homofóbicos. ¿Ah? Entonces, para mí también una clave importante sería decir que el amor romántico es muy limitativo, porque el amor romántico nos dice, se tiene que amar a este, pero se le tiene que amar así, se puede esto, pero esto no. ¿Ah? Para mí el amor romántico es eso, es una limitación, una desigualdad que deriva siempre en violencias, en satisfacciones incluso. Entonces, si a las mujeres y a las niñas desde chiquitas se nos sensibiliza más, ¿no? Tenemos más actividades de cuidado, también actividades de contacto, ¿no? De autocuidado, igual tal vez menos, porque cuidamos más a la afuera que a veces a la adentro, ¿no? Tenemos menos conexión con nuestro cuerpo desde lo sexual y erótico, porque eso es un tabú y eso está mal. Entonces, con todos estos aprendizajes, pues nos encontramos por un lado a las mujeres que somos más sensibles al contacto, pero además lo tenemos más permitido, pero a los hombres que de eso no, y de contacto a veces, ¿no? Y depende con quién. ¿Ah? Entonces yo voy a hablar, pues aprovechando que hace ratito en la antesala Itzel hablaba de Fina Sanz, pues voy a hablar también de cómo se vive la sexualidad y el psicoerotismo desde lo femenino y desde lo masculino. Fina Sanz hace una propuesta de la sexualidad en donde menciona una sexualidad global, desde la globalidad, y menciona también una sexualidad desde lo genital. En esos aprendizajes a las mujeres se nos enseña a sentir, a tocar, a interactuar, a tener contacto, y a los hombres no se les permite tanto, ¿no? O incluso se les castiga. ¿Qué hacen? O sea, demostrar afectos ¿no? Se valen ciertas emociones, se valen ciertos sentimientos, incluso se les castiga, ¿no? Por eso yo aquí digo, pues ¿quién se beneficia de esto? El patriarcado. O sea, véanlo así, porque no la llevamos. Casa Universitaria del Libro UNAM presentó